Le damos la bienvenida a Rita. Buenos días. Ricardo Huarte le habla. ¿Cómo le va a usted? Buenos días a toda la audiencia y muchas gracias por el espacio. Cuéntenos un poquito, Rita, ¿qué es lo que piensa usted de lo que se viene dando? Hubieron unos llamados a asambleas que después se dejaron de lado. Justamente este gremio que tiene que ver con las asambleas, con que todo lo deciden por asamblea. Y muchas veces decían, pero qué tanta asamblea, que es la participación de los docentes que hace mucho tiempo no se viene dando en ATEN, en el gremio de los trabajadores de la educación de la provincia. Bueno, sí, justamente uno de los reclamos más sentidos en este momento por parte de la mayoría de los afiliados y es el llamado a asambleas, justamente porque históricamente ATEN decide en asamblea cuáles van a ser no solamente sus medidas, sino además justamente ni más ni menos que el pliego y qué es lo que se va a discutir en las mesas salariales. Esto este año no ha ocurrido, entonces realmente se está decidiendo, ¿sí?, por encima de todo el colectivo docente y de quienes vamos a llevar adelante las medidas de fuerza, ¿no? Entonces, realmente hacemos un llamado, ¿no?, a la dirigencia a que vuelvan a estas justamente históricas banderas que son la democracia sindical y que se dirimen en la asamblea. Después podemos tener un montón de diferencias, podemos pensar claramente que es absolutamente insuficiente lo que el gobierno está ofreciendo. Podemos poner cada uno en debate cuáles son los lineamientos que vamos a llevar a la mesa salarial, pero sí lo definimos a mano alzada, se define en conjunto y hasta acá históricamente ningún dirigente decidía por el resto. Entonces, bueno, este es un paso atrás, es un retroceso en esta democracia sindical tan característica de ATEN. Después, bueno, sí, podemos discutir cuál es la situación política que nosotros entendemos, que hay una situación de ajuste generalizado hacia todos los trabajadores y trabajadoras en general, que tiene su causa fundamental a nivel nacional y a nivel provincial, que es pagar la deuda externa. Para hacer ese pago que se comprometió el gobierno de Fernández y también la provincia, que tienen que hacer distintos desembolsos, es a costa de ajustar y a costa de ahorrar, nada más ni nada menos que en educación, en salud y con los salarios de todos los trabajadores y trabajadoras. Ese ajuste brutal que decidió el gobierno de Fernández llevar adelante, de pagar una deuda que es absolutamente fraudulenta y que adquirida por el gobierno de Macri, la vamos a pagar la mayoría de las trabajadoras y trabajadores por el ajuste en la jubilación, por el ajuste salarial, y por eso es que sacan esta pauta que teníamos hasta acá desde el año pasado de la cláusula gatillo, que tampoco era una cláusula gatillo, sino que era un ajuste trimestral para todo el año. Eso fue una conquista de la huelga de 2018, que nos llevó 43 días, conquistar un año de esa ajuste. Por eso es que es tan importante y por eso la defendemos tan vehementemente. Pero además de eso, necesitamos un reajuste, porque a pesar de esa cláusula haber tenido un rol de intentar no quedar tan desfasados respecto de la inflación, siempre fue en detrimento de nuestro salario. Claro, nunca le ganó. Quiere decir que estos IPC nunca se logra tener una recomposición de lo que perdemos, además de que lo cobramos de manera vencida.
Es decir, que cuando nosotros empezamos a cobrar el IPC, ya pagamos con ese, en este caso, por ejemplo, este mes, un 12% más las cosas. Estuvimos 3 meses pagando las cosas con un 12% más. Claro, Rita, cuando ya lo recibimos, no recibimos un retroactivo. Ese retroactivo, esa pérdida salarial que tuvimos históricamente ya desde el 2018, porque en el 2017 tuvimos una mínima recomposición, aunque no fue la total de la pérdida que habíamos tenido en el 2016, esa pérdida, ¿sí?, suma casi 40%. Nosotros creemos que tiene que haber un salario igual a la canasta familiar. La canasta familiar, el INDEC nacional dio casi 62.000 pesos en la provincia de Buenos Aires. O sea que en Neuquén es muy probable que sea mucho más. Sin duda. Esa canasta familiar. Sí, sí. Entonces, y una maestra que recién se inicia cobra 35.000 pesos con el último ajuste. Es decir, no llega ni a la mitad de la canasta. Rita, le quiero hacer una consulta. Justo Sí. ahí dio usted unos números que me llaman la atención en la discusión paritaria de la CETERA a nivel nacional, ¿sí? Cerró y estuvo de acuerdo con un sueldo de 23.000 pesos para un docente en el día de ayer, la CETERA, y nunca miró ese costo de la canasta básica o de la canasta familiar para cualquier argentino en la República Argentina, y yo coincido con usted que precisamente acá en el país de Vaca Muerta, lamentablemente los precios son totalmente distintos y son por encima, ¿sí?, de un 20 a un 30% más. Lamentablemente eso. ¿Usted qué opina respecto de esa discusión paritaria que dio la CETERA y en donde acuerda con el gobierno nacional 23.000 pesos de sueldo cuando eso ni siquiera llega para salir de la pobreza? Y realmente esto es muy grave, porque tal vez a una provincia, como por ejemplo escuchaba ayer Chaco, que tiene un sueldo, la compañera que es inicial, de menos de 20.000 pesos, tal vez sea un sueldo a alcanzar un posible piso para tener una recomposición. Que tampoco llega a la canasta. O sea, yo no estoy de acuerdo con que siempre sea a la baja y también llegando a la idea de que sí o sí hay que tener doble turno, ¿no? Porque esto es, digamos, la lógica, como que tenemos que tener 2 trabajos para poder vivir, y tampoco, ¿sí? Porque el trabajo de una compañera que tiene doble turno se duplica además el trabajo que tiene en su casa para preparar las clases y todo. Sí, o sea, sí, que de 8 horas pasaría a trabajar como 12 horas, ¿sí? Para poder tener al día toda la tarea que tiene que tener para el día siguiente y toda la semana. Eso por un lado. Por el otro lado, ¿no? Esta lógica de que sí o sí hay que tener doble turno para poder sobrevivir. Y respecto de la paritaria nacional, nuevamente volvemos a esta lógica en donde recién mañana va a haber un congreso de CETERA extraordinario a nivel nacional donde se van a discutir. Es decir, que antes de que se discutieran o se fuera con algún tipo de mandato de las provincias, nuevamente ya se discutió una pauta salarial con el gobierno nacional. Obviamente hay un acuerdo porque hay un lineamiento que es el mismo, tanto a nivel, respecto de la dirección de CETERA, con el gobierno nacional. Y es muy grave esto, porque en otro momento hubiésemos salido a hacer realmente un escándalo y a denunciar mínimamente si hubiera sido un gobierno diferente a la línea de la CETERA. Porque nos deja a los docentes entrampados en este ajuste sin posibilidad de salir a hacer un reclamo generalizado. Y esto es
sistemática esta política que nosotros denunciamos, en donde no se unifica a nivel nacional las luchas, tanto salariales, por la defensa de la jubilación, por las condiciones de trabajo, por las condiciones de enseñar y aprender y en defensa de la escuela pública. Entonces siempre estamos detrás de un acuerdo político nacional y las provincias cada una tiene que arreglárselas como puede. Rita. Esto es un problema a la hora de salir a reclamar. Cada provincia tiene que reclamarle a su gobernador. Sin duda. Rita, ¿sabe que suena así como la discusión nacional de CETERA suena a Buenos Aires y Capital Federal? Y el resto que se las arregle. ¿Usted lo nota más o menos así como nosotros también? Realmente es, sobre todo la provincia de Buenos Aires, es la vidriera, porque generalmente el acuerdo que se lleva adelante en la provincia de Buenos Aires después se intenta imponer en todo el resto del país, ¿no? Es como quien marca la línea política. Hay que tener en cuenta que sí concentra la mayor cantidad de docentes de todo el país. Eso es, digamos, aunque más allá que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, es una, o sea, es un distrito que prácticamente tiene un cuarto de los docentes de todo el país. Entonces, es muy importante cuál es la paritaria de provincia de Buenos Aires y marca una tendencia, que después tenemos que torcerla. Ese es el problema, ¿no? Porque generalmente ellos tienen estos acuerdos lamentablemente burocráticos, ¿no? Y que también conozco docentes de la provincia de Buenos Aires y que no están en las mejores condiciones salariales o laborales. Realmente es muy grave las condiciones en las que trabajan los compañeros y compañeras. De hecho, por ejemplo, están liberadas la cantidad de horas en media, son muchas más de las que tenemos nosotras como límite para poder tener o trabajar. Entonces los compañeros y las compañeras tienen hasta tres turnos como para poder sobrevivir, claro, ¿no? En el caso de Mérida, por ejemplo. Sí, sin duda. Y respecto de lo que usted decía, las condiciones laborales, ¿sí? ¿Usted cómo está viendo las condiciones laborales en la provincia del Neuquén cuando obviamente estaría por comenzar las clases y hay escuelas que, usted lo ha visto hace poquitos días, incendio en Plotier, incendio en Picún, en otras escuelas se caen los techos, en otras faltan puertas, la calefacción, pero no es invierno, pero ¿cuándo lo pensaba hacer? ¿En invierno? Y cosas así, no sé. ¿Usted qué piensa respecto de las condiciones laborales de los maestros y maestras de la provincia de Neuquén? Respecto de las condiciones laborales, constantemente estamos en reclamo y estamos denunciando cuáles son esas situaciones concretas que cada vez se van agravando más, lo que demuestra realmente esto que decía hoy, ¿no? El ajuste en educación, el ajuste pasa por salud y por educación, y en el caso de las escuelas, o sea, como usted dice, o sea, no tengo ni que mencionarlas para que queden en evidencia cuál es el estado. No hay una inversión clara en edificios, no hay una inversión clara. Tenemos lo del CEPEN 46, todas las negligencias que se han ido generando. En la 223 no van a comenzar las clases porque no se han terminado las obras que se habían comprometido a hacer el año pasado. La comunidad educativa se está movilizando. En el caso de las salas de 4 años, que este año comienzan a ser obligatorias, no se construyeron la cantidad de jardines necesarios para dar respuesta, cuando esto es hace 5 años que es obligatorio y se le dio al gobierno un impas de 5 años para que se construyan las salas y jardines necesarios. Y ayer hubo que movilizarse al Consejo Provincial de Educación por parte del nivel inicial para
porque la salida que se encontró fue cerrar espacios pedagógicos que ya había en los jardines, como salas de música, salas de plástica o ludotecas, ¿no? Y otros espacios también en escuelas primarias para que funcionen las salas de 4 años. Esto deja bien claro cuál es la intención del gobierno de hacer una inversión en educación. No es sostener la escuela pública, ¿sí? Sin embargo, deriva fondos hacia las escuelas privadas. Y esto queda a las claras que la intención es que el que quiera una mejor educación, bueno, que vaya y pague, ¿sí? Y esto nosotros lo defendemos, estamos en contra, porque es el Estado quien debe garantizar la educación a todos los niños y niñas en todos los niveles educativos. Y para eso hay que hacer una inversión. ¿Cómo puede ser que se permita que se lleven millones y millones las petroleras? ¿Sí? Sin embargo, no son tan duros ni son tan firmes con las medidas que se toman con las petroleras, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Sin embargo, con los trabajadores, con las trabajadoras, con las jubiladas, con los jubilados, sí se hace el ajuste. Con el estudiantado, ¿sí?, de todos los niveles también se hace el ajuste. Es muy grave esta situación. Rita, entonces, no vamos a permitir sí. No vamos a permitirlo, y mañana vamos a tener asambleas en toda la provincia y bueno, vamos a llevar estas posturas y vamos a debatirlas, y nosotros creemos que tenemos que si no es la oferta de hoy, no es en realidad el principio no hemos discutido cuáles son los puntos que vamos a ir a plantearle al gobierno, ¿sí? Y que son muchos más de los que planteó Guagliardo en la mesa salarial, son muchos más, y es mucho más además de la pauta trimestral para todo el año. Ese es un punto que no vamos a ceder, pero además queremos recomposición salarial, además queremos que lleguemos a la canasta familiar, ¿sí? Y queremos condiciones también de trabajo y de estudio. Y no vamos a permitir que se toque ni una de las condiciones jubilatorias, ni que tampoco los activos tengan que hacer más aporte para sostener cualquier déficit que haya producido nada más ni nada menos que el gobierno. Rita, justamente de lo que usted estaba planteando en último término, sí, nosotros recibíamos un mensaje hoy temprano cuando comenzábamos el programa donde decía que la CETERA aceptó la paritaria nacional con un sueldo para un maestro o una maestra de 23.000 pesos, y hay funcionarios en este país que cobran 250.000 pesos por mes. Los jubilados y jubiladas reciben un aumento de 13% y los políticos aumentan sus dietas el 50%. Y decía quien nos mandara este mensaje de Santa Fe que este es el mundo del revés. ¿Usted cómo entiende de que ustedes están peleando una cláusula gatillo o parecido a lo que se parezca a cláusula gatillo, que están peleando un aumento de sueldos que alcance a una canasta de 60.000 pesos y los funcionarios, los políticos, los jueces no tengan ningún tapujo de aumentarse el 50% o de defender sus jubilaciones privilegiadas, utilizando obviamente la plata del ANSES? En principio, las jubilaciones que son de privilegios tienen que dejar de ser de privilegio, de una vez por todas. Eso es así. Realmente nosotros entendemos que no queremos ningún privilegio para nadie, que cada uno haga los aportes que tenga que hacer y que haya un régimen que sea equitativo. Además, los jueces justamente ni siquiera pagan la cuarta categoría, y muchas docentes con doble turno ya pagan cuarta categoría. Las compañeras que ya se están por jubilar, cuando empiezan a tener un poco más de porcentaje por su antigüedad, por el desgaste físico y que han tenido durante toda su carrera, las abarca la cuarta categoría.
¿sí? Es un saqueo al salario. Claro. Y sin embargo, esta gente está exceptuada, la cuarta categoría. Entonces, privilegios no. Ahora, también los jubilados y las jubiladas tienen que cobrar un salario igual a la canasta familiar. Y nosotros estamos hablando de que si se tocan, que se tocan las jubilaciones realmente de privilegio. Ahora, lo que no se puede permitir es que, mientras que a las empresas, a las grandes empresas, a las grandes multinacionales, se les condonan deudas, se los eximen de impuestos, les privilegian con toda la legislación, sea siempre la mayoría de la población la que está siendo diezmada. Y en este sentido voy a poner un ejemplo para que clarifique. Uh-huh. Todos pagamos hasta en lo mínimo, hasta en un litro de leche, el IVA, sí. El 21%. ¿Sí? Nosotros pagamos todos, hasta el que menos tiene paga un impuesto hasta para comer. Entonces, ¿cómo puede ser que se le condonen al resto de las empresas que tienen ganancias siderales? Ellos no las pagan, ese 21% la pagamos nosotros. Entonces, realmente, ¿sí? Si se quiere hacer una política que sea acorde y que sea para la mayoría, tiene que haber una política en donde realmente se le meta la mano en el bolsillo a los que estuvieron ganando millones y millones y que encima se los llevaron. Sí, incluso no sería tampoco meterle la mano en el bolsillo, sino sería recuperar algo de que se llevaron ellos. Porque por supuesto, no es meterle la mano en el bolsillo. No es plata de ellos. Es sacarle plata a los que se la llevaron con pala. Claro, recuperar. ¿Sí? Como dicen justamente ellos, ¿sí? Se lo llevaron con palo y que ellos mismos privilegiaron para que se la llevaran. A ellos no se los está haciendo ninguna medida para que traigan todos los dólares que se han volado de acá. Entonces la deuda la pagamos nosotros y la plata la usufructan los poderosos. Entonces, sí. Esas medidas tienen que ser tomadas. No se puede gobernar para dos clases sociales, no se puede gobernar para todos. Incluso o se gobierna para unos o se gobierna para los otros. Claro que si sí. Se privilegia a las empresas y a las multinacionales, se está gobernando para esa clase social. Y es en detrimento de los que menos tenemos. Incluso, Rita, hay en este caso los trabajadores y las trabajadoras ocupados y desocupados. Rita, algunos mensajes que nosotros también recibíamos decían que, por ejemplo, ¿no? Era si todos, absolutamente todos los políticos, los funcionarios, desde un municipio, ¿sí? Una comisión de fomento, un municipio, hasta el gobierno nacional, incluido el Congreso, la justicia, ¿sí? Las legislaturas, que seguramente usted sabe muy bien los gastos que tienen abismales, con 2 meses, solo 2 meses, que no cobren el sueldo ni uno solo de ellos, el país anda como si no hubiera pasado nada acá. ¿Usted cree eso? Puede ser, pero no. Acá yo considero que los que realmente se están... O sea, esto es una sangría de nuestros recursos. Uh-huh. Esto es una sangría que tenemos de... O sea, el petróleo se lo llevan, no lo estamos nosotros acá comercializando. Sí, la minería también. Son las petroleras las que ponen las pautas de cómo se comercializa, el precio. ¿Por qué nosotros le estamos reconociendo un precio internacional a las petroleras? ¿Sí? Cuando acá lo estamos produciendo y estamos pagando como si viniera de Arabia Saudita. Claro. El combustible. Entonces, acá se está privilegiando a sectores que están teniendo ganancias siderales. ¿Por qué no se le aumentan las retenciones a los exportadores, a los agroexportadores, que tienen también ganancias exorbitantes en dólares? Son ellos los que aumentan el precio de la harina, son ellos los que ponen los precios para que aumente el pan. ¿Cómo puede ser que estemos pagando casi $2 el precio del pan cuando se produce acá? O sea, es una locura esto, sí. Es una locura. Entonces se está gobernando acá para la clase
para una clase privilegiada que está teniendo ganancias a costa de que muchos tengan hambre. Ellos pueden, los agroexportadores, retener sus producciones sin que nadie les pueda tocar. Ellos tienen silos, tienen puertos privados para sacar de acá toda la producción, ¿sí? Sin pagar un centavo acá. No quieren que se les toque las retenciones. Increíble. Aumentemos las retenciones. Ahí va a haber un buen ingreso, muy buen ingreso, ¿sí? Liquidemos todas las cosechas que haya, ¿sí? Ahí sí, expropiémosles a el trigo para que todo el mundo tenga un pan a 50 pesos. Perfecto. Simplemente con medidas muy pequeñas, medidas muy pequeñas, se puede producir realmente acá un ingreso muy grande. Y otra cosa importantísima sería la obra pública, porque la obra pública lo que generaría es más puestos de trabajo, y es un ingreso también, a su vez, para la ANSES. Y para todas las industrias que se movilizarían a través de la obra pública, sin lugar a dudas. Totalmente, como 90 industrias movilizaría la obra pública. Rita, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo coincido con lo que usted está diciendo, pero también adhiero a que si los políticos no cobraran un solo mango durante 2 meses, y es más, yo le diría que cobren todos como dicen ustedes. Todos. No habría Renuncian todos. Sí, se salva el país. Se salva el país. ¿Qué va a hacer? Gracias, Rita. Renuncian, se van. Se van. Gracias, Rita. Bueno. Que tenga buen día. Cuando quiera, hasta cuando quiera. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias. Hasta siempre. Hasta luego.